Pues nada, yo tengo el placer de presentar a Nicole. Nicole desempeña su trabajo como consultora senior en gestión de cambio y transformación digital, con experiencia internacional, liderando proyectos de adopción, cultura y bienestar organizacional en España y en Latinoamérica también. Hoy nos presenta su programa de mindfulness, Luz de la Hora, presencia, calma y bienestar. Adelante. Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, como dijo Marisa, mi nombre es Nicole y les voy a contar sobre mi programa Luz de la Hora, que es un programa de mindfulness para adultos mayores en residencia. Bueno, antes de comenzar, me imagino que todos hemos acompañado, querido profundamente a alguna persona mayor. Generalmente tendemos a pensar en el envejecimiento poniendo el foco en la salud física o en los cuidados, y a veces dejamos de pensar en la parte emocional, en el fondo en el cómo las personas que viven esta etapa de la vida, cómo lo viven emocionalmente, cómo se sienten. Y desde esa reflexión nace un proyecto. Ahí. Bueno, el propósito de mi programa ya tiene que ver con acompañar el envejecimiento desde una mirada más humana, más consciente y más amable también, ya creando espacios de presencia y conexión a través de herramientas simples para cultivar la calma, para trabajar también la respiración y logrando una mirada más amable hacia esta etapa de la vida. Ya lo interesante acá fue que, dado mi grupo de personas mayores, tuve que adaptar las prácticas a ellos y a medida que iba también transcurriendo el programa, de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo y a cómo también ellos iban viviendo el programa y las prácticas. Entonces, desde ahí que el enfoque fue aplicar prácticas breves con ellos, que fueran más repetitivas, para poder adaptarlas en el fondo a sus necesidades de todo tipo. Bueno, dentro de las principales necesidades que fui observando y también de acuerdo a las primeras conversaciones que tuve con la dirección y el equipo profesional de la residencia con la que trabajé, dentro de las principales necesidades se veía muy fuertemente el sentimiento, la sensación de soledad, de aislamiento, la necesidad de conexión, de crear vínculos dentro de la residencia entre estas mismas personas mayores, la búsqueda de calma y de contención emocional. Ya se veía dificultades para poderse regular internamente, para poder regular sus emociones, necesidad de escucha y espacios compartidos, y también una dificultad en la convivencia diaria. En general se podía observar dificultad para escucharse entre ellos, también para poder tratarse de una forma un poco más empática. Entonces, desde ahí también el programa lo diseñé ad hoc a estas mismas necesidades. Y además también algo muy interesante fue que pude también, al observar estas necesidades, pude también confirmar mi premisa de este programa, que es que más allá del cuidado físico, existe una necesidad emocional y relacional muy importante en las personas mayores. Bueno, y ahora entrando más en profundidad al programa, las personas detrás de esta experiencia fueron 9 personas mayores, ya 8 mujeres y un hombre, entre 75 y 90 años. El único requisito para participar del programa era que estuvieran cognitivamente activos, en el fondo con un nivel cognitivo conservado para poder participar activamente de las dinámicas grupales, para poder seguir instrucciones dentro de las principales. Y otro punto muy importante también, que la participación fue voluntaria. Si bien la residencia escogió un grupo selecto, que es un grupo en el fondo que participa constantemente de actividades para también poder promover desde ahí el compromiso y la continuidad, que es muy importante para que realmente el programa tuviese efecto. La primera, antes de comenzar el programa, yo estuve con ellos en una sesión
donde les conté a detalle de qué se trataba, qué es el mindfulness, qué íbamos a hacer, cuáles eran los objetivos, etcétera, para que también ellos tuviesen la oportunidad de decidir si querían participar o no y también comprometerse a estar de principio a fin. Así que obviamente ahí hubo algunas personas que se bajaron y finalmente nos quedamos con 9 personas mayores que se comprometieron y que estuvieron de inicio a fin en mi programa. En términos ahora del objetivo general, fue cultivar el bienestar emocional en la vida cotidiana. Eso para mí era mi gran objetivo general. Y dentro de los objetivos específicos está el trabajar el mindfulness de manera accesible y cercano, promover la respiración y fomentar la respiración guiada y consciente y la regulación interna, trabajar la conexión cuerpo y presente, es decir, promover mayor conciencia corporal, y también trabajar la autocompasión y la amabilidad. Y ahora, ¿cómo se vivió el programa? El programa se realizó durante 12 sesiones de 1 hora y media. Todas las sesiones fueron presenciales y fueron sucediendo de manera progresiva. Primero, las primeras sesiones estuvieron enfocadas en trabajar la presencia, la atención al presente, en hacer una introducción también a lo que es el mindfulness. Acá principalmente dentro de las prácticas realizadas fue la respiración consciente, respiración guiada, logrando así en un primer momento un acercamiento a la calma inicial. Luego, las siguientes sesiones estuvieron enfocadas en la conciencia corporal. Trabajamos prácticas de escáner corporal que tuvieron muy buena valoración. Movimiento suave en silla. Acá algo importante que habían también personas mayores que tenían movilidad física autónoma y otros que estaban en silla de ruedas, y eso no era problema. Todas las prácticas se adaptaron para todos. Y también la primera aproximación a la autoobservación de sensaciones físicas y luego también a las emociones, que eso fue una parte bien potente del programa, de las sesiones, que de hecho empezaron a pedir que al empezar a explorar toda la parte más física, a poner atención al cuerpo, a poder ir relajando ciertas partes mediante, en el fondo, la atención, empezaron a sentirse muy curiosos con la parte emocional. Y también fue muy interesante porque estaba todo muy sincronizado, porque justo luego venía todo el tema de practicar primero la identificación, el reconocimiento de las emociones, la aceptación de ellas, y luego el poder verbalizarlas, que eso fue algo que al comienzo fue una dificultad, porque por ejemplo, con una de las prácticas yo intenté, era una silueta corporal, donde a través de una meditación guiada de autoobservación, los hice llevar a un papel con colores para dibujar donde en el fondo sentían las sensaciones físicas a nivel mental, a nivel corporal y a nivel emocional. Y la parte emocional era lo que más tuvo dificultad, dado que todo lo tendían a asociar con dolor físico, con el malestar. Entonces eso fue un trabajo bien importante que tuve que hacer con ellos. Y también algo que gustó mucho a través de las emociones fue la práctica de la exploración sensorial. En el fondo poder trabajar la regulación emocional, la calma, a través de ir explorando objetos con distintas texturas o aromas, incluso a través de la música, evocando recuerdos significativos y emociones positivas. Y por último, las últimas sesiones fue la integración de estas 3 dimensiones a través de prácticas de autocompasión, de gratitud y de ir aplicando todo a la vida cotidiana. Ya. Luego, ¿cómo evaluamos el programa? El impacto. El programa tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo. Ya por el lado cuantitativo, lo que realicé fue un cuestionario muy adaptado visualmente, que estaba en el fondo enfocado en 3 escalas para medir, por un lado, la atención plena, la compasión hacia los demás y la autocompasión. Y en el fondo el cuestionario constaba de 12 preguntas con letras muy grandes, y para poder responder lo hice a través de un juego con caritas con color verde para contestar la categoría estoy de acuerdo,
de color amarillo para contestar la categoría no estoy seguro, y carita de color rojo para la categoría no estoy de acuerdo. Entonces, esto fomentó la participación, la motivación, porque lo hice de una manera más lúdica para ellos, y también para reducir la carga cognitiva. Y por otra parte, el enfoque cualitativo fue principalmente la observación directa de la participación de ellos durante las sesiones, de la actitud con la que llegaban, todo lo que afloraba durante las prácticas, los espacios de compartir grupal, el feedback del equipo interno también. Me nutrí mucho también de cómo veía, por ejemplo, la psicóloga del centro o las mismas cuidadoras, de cómo iban viendo los avances y la evolución de estas personas mayores a lo largo de las semanas. Y en la observación de experiencias y patrones observados en ellos. Y ahora voy a entrar un poco más en detalle. Entonces, ¿qué observamos? Con respecto a lo que pueden ver en este gráfico, que tiene que ver con la evaluación que se hizo al inicio del programa y otra al final del programa, lo que les comentaba con las caritas de colores, acá en este gráfico podemos ver el porcentaje de respuestas positivas, o sea, de caritas verdes, sobre el total de respuestas obtenidas en cada dimensión. Entonces aquí es muy interesante ver cómo la barra azul es el cuestionario al inicio del programa y las naranjas son el cuestionario que realicé al final del programa, y ahí pueden ver que hubo un aumento significativo de respuestas positivas. Ya, y lo más interesante fue que donde más aumentó el mayor avance y a la vez la dimensión más desafiante fue la dimensión de autocompasión. ¿Ya? Y esto porque en general, de acuerdo a lo que iban compartiendo la mayoría de los participantes, tendían inicialmente a asociar la autocompasión con egocentrismo o con egoísmo, dado que no estaban tan acostumbrados a tratarse de forma amables a sí mismas o a sí mismos, sino que estaban más acostumbrados a cuidar al otro o a tratar de forma más amable al otro que a uno mismo. Y por otra parte, en términos también acá de un resumen de las principales observaciones a nivel cualitativo, hubo un aumento en cuanto también a los comentarios que los participantes iban dando sobre un aumento en la calma y la relajación corporal, en la expresión emocional y recuerdos compartidos, mayor conexión y confianza grupal y mayor también conciencia emocional. Luego, ¿qué nos enseñó esta experiencia? En términos de los principales aprendizajes aprendidos, pude comprobar que el mindfulness actúa como facilitador para poder promover mayor conexión con el presente, y esto a su vez generar menor reactividad emocional. En el fondo, mi grupo pudo aprender que a través de la relajación corporal, de atender, por ejemplo, a objetos, aromas, pueden aprender a calmar cómo se están sintiendo, a gestionar mejor sus emociones. Luego el componente grupal fue fundamental. Ya se generó, cada vez a medida que iban transcurriendo las sesiones, hubo mayor confianza entre ellos, mayor validación emocional, y también algo muy importante que ocurrió a nivel grupal en términos de los comentarios que iban realizando, es que hubo mejor recepción en las prácticas corporales y sensoriales que en las prácticas más abstractas, como por ejemplo las meditaciones o las visualizaciones. Ya, por otro lado, también logré confirmar, que fue uno de mis fundamentos en el marco teórico, la plasticidad cerebral en la vejez, donde en el fondo el cerebro tiene la capacidad de aprendizaje y de adaptación a cualquier edad, y por lo mismo tienen una buena respuesta al entrenamiento atencional. Ya por último, de acuerdo a los principales desafíos o retos observados, una dificultad fue la integración de las prácticas en la vida cotidiana. Por lo mismo, una conclusión muy importante es que es importante realizar prácticas breves con ellos, pero que sean repetitivas y siempre aplicadas a sus momentos cotidianos para que realmente las puedan integrar e interiorizar. Los factores de salud y de asistencia algunas veces también dificultaron la continuidad, y como comentaba, la autocompasión, que fue la dimensión de mayor transformación. Como principales conclusiones, bueno, pude también aquí corroborar que el mindfulness, en el fondo, se puede adaptar muy bien al contexto residencial en adultos mayores. Hubo una tendencia positiva con el programa a aumentar la dimensión de atención plena, compasión y autocompasión,
como comentaba, el mayor impacto en las prácticas corporales y grupales, y algo muy importante es la continuidad para poder en el fondo integrar las prácticas en la cotidianidad de los adultos mayores. Y por último, acá solo para comentarles que este programa también tiene una inspiración muy personal. Yo tengo una relación muy cercana con mi abuela. Ella vive en Chile, en una residencia, y esto me ha permitido vivir muy de cerca lo que es para los adultos mayores estar en una residencia, a pesar que está en un muy buen lugar. Igualmente, es muy importante atender a las necesidades emocionales que tienen. Y también, bueno, vivir tan de cerca el proceso de envejecimiento de mi abuela también me ha generado la sensibilidad y la motivación para entrar al máster. Por eso me vine de Chile a Barcelona a estudiar este máster, y siempre he pensado en enfocarlo en adultos mayores. El programa se llama Luz de la Hora por mi abuela, que se llama María de la Luz. Y además, más allá del máster, también comencé una cuenta en Instagram que se llama Aprendiendo con Mamuti. A mi abuela le decimos Mamuti, donde ahí voy compartiendo contenido sobre mindfulness y bienestar emocional en la vejez. Y por último, bueno, los agradecimientos, primero a todos por estar acá, por escucharme, bueno, a la residencia en la que trabajé, que se llama Emera Group, aquí en Madrid, a todas las personas mayores, que de verdad que logramos incluso generar un vínculo. Fue un poco triste tener que terminar el programa. A mi tutor, a Ildefonso, que está ahí, a Cristina, a todos mis compañeros por los aprendizajes compartidos, y a mi familia. Y por último, termino con la frase que a mí me encanta: envejecer con presencia, amor y compasión es posible a cualquier edad. Gracias. A los virtuales.